Nos encontramos en esta basílica, parroquia y real santuario de Santa María de la Victoria y de la Merced, templo que fue la orden mínima, el primer templo que se hizo en España, ¿no? Y nos encontramos aquí para analizar algunos de los aspectos fundamentales relacionados con el culto de la patrona de la ciudad y de la diócesis de Málaga. Para ello nos encontramos con Francisco Jesús Flores Matute, que es doctor en Historia del Arte. Recientemente ha conseguido la máxima calificación con una tesis relacionada con el estudio de las imágenes marianas medievales y su transfiguración en la época moderna. Muy buenas, Francisco. Hola, buenas, Alejandro. Pues aquí nos encontramos para estudiar este magnífico retablo que fue construido entre 1646 y 1660 y, sobre todo, lo más interesante, por dos grandes artífices de nuestra historia local, como fueron José Micael Alfaro, el autor del Santo Cristo de la Salud, patrón de la ciudad de Málaga, o del frente de la sillería de la Catedral de Málaga, o también de la Fuente de Génova en la Plaza de la Constitución, y su discípulo Jerónimo Gómez, que no Jerónimo Gómez de Mosilla, como también encontré en un trabajo posterior hace nada, debido a una confesión. Jerónimo Gómez, por cierto, que fue hijo de Antonio Gómez, que fue a su vez discípulo de Pablo de Rojas. Entonces aquí tenemos una vinculación de grandes autores. Eso sí, José Micael fue un autor, un escultor ciertamente más dotado que Jerónimo Gómez. También es cierto que Jerónimo Gómez fue un taller, es decir, no solamente era él, sino que tenía muchos aprendices y artífices a su cargo y tuvo una serie de trabajos que lo que hizo es que, claro, la calidad artística devaluara un poco. No obstante, esto no quita mérito a lo que se plantea en este retablo. Hay que señalar, Francisco, que nos encontramos ante una obra de la segunda mitad del siglo XVII y que es lo único que se conserva del templo primitivo. El templo primitivo, que fue construido a principios del siglo XVI, se echa abajo y con el patrocinio de los condes de Buenavista se construye esta iglesia de nueva planta y lo único que se conserva del templo primitivo es este retablo. Efectivamente. ¿A quién se debe la autoría de este retablo? Pues no se sabe todavía. Lo que sí sabemos es los autores de los tondos o las cartelas con la escena de la vida. El problema es que en esta época en Málaga, pues ciertamente hay una serie de retablistas que, claro, si no aparece una firma o un documento, es difícil todavía de determinar. Entonces, en este caso concreto no se sabe el autor del retablo, que sí de la escultura. No sería extraño que parte del retablo lo hiciera incluso el propio Jerónimo Gómez, puesto que también se sabe que fue retablista. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, hizo el retablo de la iglesia del Sacrario, el retablo de la iglesia de la parroquia de Santiago, el retablo para el gremio de Santa Lucía, que tenía una ermita. Es decir, no sería extraño que él participara, quizás su taller, haciendo también el propio retablo al margen de las propias cartelas escultóricas, pero es algo que no sabemos todavía fehacientemente. El retablo parte de lo que es la base central del ático, que representa la toma de la ciudad de Málaga por los reyes católicos y los frailes mínimos que presentan la cédula que le servirá para crear este convento, que fue el convento madre en España, ¿no? Y después vemos que todas las escenas representan la vida del fundador de la orden mínima, que es San Francisco de Paula, ¿no? Así es. La primera escena, que por cierto es un tipo de leyenda que todavía no tenían ni claro siquiera los frailes mínimos, hasta 1700 y poco, es cuando de verdad se aparece ya escrito fehacientemente la leyenda de que vienen los frailes mínimos, representación de San Francisco de Paula, para conseguir la creación de este convento. Y la intercesión de la Virgen, que es lo que aparece representar la escena. Así que aparece antes en la escena, en el arte, la leyenda antes que en la fuente escrita. Es una cosa de las curiosidades que tenemos aquí. Y bueno, todo el retablo gira en torno a la vida de San Francisco de Paula. Comenzamos en el sotobanco con el nacimiento del propio San Francisco de Paula. Si miramos hacia arriba, ya tenemos una serie de escenas que relatan sus milagros más prototípicos, digamos, ¿no? Tanto el banco como las dos primeras cartelas, es decir, los que están más bajos, son las que se atribuyen a José Micael Alfaro. Y efectivamente, si miramos incluso las cabezas o las caras, los detalles, algunos se darán cuenta que se parece mucho al Santo Cristo de la Salud. Esa forma tan característica de hacerle el puente de la nariz, la anchura de la cabeza o la forma de tallarle la barba, ¿no? La primera escena importante es
cuando el rey Ferrante de Nápoles tiene una gran presión fiscal sobre el pueblo, es decir, que estaba cobrando muchos impuestos, y eso provoca hambre en Nápoles. Y San Francisco de Paula, para criticarlo, lo que hace es partir una moneda que sangra, y eso es lo que provoca que el propio Ferrante se dé cuenta que efectivamente se está pasando con los impuestos. Ese es uno de los primeros milagros. Después, si seguimos arriba, ya sí, este se fue hecho por el alumno, por Jerónimo Gómez, pues vemos a San Francisco de Paula con una tiara encima de su cabeza. Esto no significa que fuera papa, sino que es la renuncia también a los poderes terrenales que él tuvo, porque una de las virtudes carismáticas de la orden mínima y del propio San Francisco es la humildad. Si seguimos hacia arriba, vemos otro de los milagros, como es la curación de los ciegos, de un ciego, en este caso también de Jerónimo Gómez. Continuamos con la escena central, que es la que hemos comentado, de la escena de los dos frailes, de los dos emisarios enviados por San Francisco de Paula para entrevistarse con los reyes católicos durante la toma de la ciudad de Málaga en 1487, presidido por... En esta escena, Francisco, sí, me gustaría que analizara lo que es la iconografía de la Virgen de la Victoria, cómo se representa. Pues precisamente esto es lo que he estudiado en mi tesis. Muchas imágenes medievales, lo que es un poco complejo de hablar, vamos a resumirlo. Muchas imágenes medievales parten siempre de un tipo iconográfico concreto y genérico. Por ejemplo, todos hemos escuchado lo de la Teótocos, que es el caso de Santa María de la Victoria, la Virgen Madre que sirve de trono a Cristo. Después están otro tipo iconográfico como la de Getria, la que camina y demás. Bueno, la cuestión es que este tipo de iconografía, mejor dicho, tipo iconográfico genérico, en la Edad Moderna va a sufrir una serie de transformaciones para adaptarla a las propias mentalidades nuevas, porque claro, son imágenes que quedan algo desactualizadas. Y de ahí, a lo largo de los siglos, llegaremos a la imagen icono, que es como yo lo llamo, que es ahora lo que ahora mismo tenemos en Santa María de la Victoria, que casualmente es cuando se le vuelve a despojar de los ropajes, de otra serie de atributos, para volver a su tipo iconográfico original. ¿Por qué? Porque ahora mismo Santa María de la Victoria se entiende en esa génesis, en esa estructura o visualidad propia que tiene ahora mismo, se entiende como algo diferenciado con respecto a otras imágenes que, como sí han mantenido a lo largo de los siglos ese tipo de atavío y de tipo iconográfico concreto, pues ya se está diferenciando. Ya es una imagen que tú de un primer vistazo sabes que es Santa María de la Victoria y no una más, una copia, ¿no? Entonces, claro, en este primer tondo, lo que es más Santa María de la Victoria, en esas primeras transformaciones de su tipo iconográfico original, que es el que ahora mismo trasluce la propia imagen. Por eso está revestida, pero no tiene más atributos específicos, simplemente está revestida como Virgen Reina. Por eso aparecen simplemente con el cetro. Si seguimos ya después con los otros tondos, bueno, tenemos más milagros, ¿no? Como la resurrección de un enfermo. Y abajo, muy interesante, la glorificación de San Francisco de Paula, rechazando los poderes terrenales, el mundo, la carne y el demonio, que aparece, si nos fijamos, con unos alitos que le dan también una corona en laurel. Y después, abajo, que de nuevo volvemos a la autoría de Micael Alfaro, lo que tenemos es otra escena relacionada con otro rey, en este caso Carlos VIII de Francia, que él entra en éxtasis también, en San Francisco de Paula, y de ahí termina. Y bueno, y terminamos con el propio fallecimiento de San Francisco. Y esto es, en palabras generales, pues el trasfondo que tiene el retablo a nivel de la explicación iconográfica y iconológica. También hay que señalar que afortunadamente este retablo no sufrió las iras iconoclastas que la ciudad de Málaga padeció en el año 1931 y 1936 al estar este templo adosado al hospital militar, el antiguo convento, ¿no? Efectivamente. Entonces, al estar el hospital, evitó que la iglesia fuese asaltada, incendiada o destrozada. Esa es la fortuna que tenemos. Málaga, siempre es verdad que con las quemas pues se han perdido muchas cosas, pero ciertamente tenemos este Real Santuario, que es una de las joyas de nuestra ciudad y de Andalucía. Ahora explicaremos incluso en el camarín y las peculiaridades que tiene a nivel artístico y lo que aportó a nivel artístico en Andalucía, incluso en España y en el mundo. Uno tiene un detalle muy curioso. Y después tenemos otro tipo de cultura y retablos que, bueno, se salvaron. Así que, dentro de lo que cabe, pues la verdad que esta iglesia se convierte en un símbolo porque dentro del contexto de destrucción, pues se mantiene bastante de lo que tuvimos y de lo que representó el arte malagueño en el barroco. Bueno, pues seguiremos analizando todos los pormenores de este templo. Nos encontramos en la escalera de acceso al camarín, a la torre camarín de Santa María de la Victoria.
Aquí en la parte inferior está la cripta de los Condes de Buenavista y ya por toda esta escalera ascendemos a lo que es el camarín propiamente dicho de nuestra patrona. ¿Qué podemos decir del significado iconográfico que tiene esta torre camarín? Bueno, de esta torre se han dicho muchas teorías. La principal es que representan los tres estados por los que el alma va ascendiendo hacia Dios. Empezamos con la cripta, con la vía purgativa, donde están enterrados los propios patronos de esta torre camarín y del nuevo templo, porque recordamos que es que se tiró abajo el antiguo y se reconstruyó entero en 1699, en 1700 ya estaría terminado, incluida esta torre camarín. Fue uno de los primeros, además, de los primeros de su tipo, sobre todo el camarín, que ahora lo veremos. En la cripta, como decía, están enterrados los condes de Buenavista, que son los que patrocinaron esta construcción. Tiene una serie de simbología muy interesante alrededor de la muerte, de cómo la muerte, pues, más que representa a la muerte como personaje, sino a la humanidad muerta y cómo vamos a ir alcanzando todos ese nivel, básicamente, ¿no? Entonces representa varias escenas tomadas de grabados, de estampas de la época. De aquí avanzamos por la escalera y la sacristía, que es muy curiosa porque tiene una columna central, porque representa la unificación, porque claro, esto es un camino que el alma va tomando hacia el último estadio, que es el camarín, donde está la Virgen de Santa María de la Victoria. En este caso la escalera es la vía iluminativa, el alma está siendo iluminada por Dios. Y de hecho veremos que justamente la escalera es presidida por un gran tondo con Jesucristo Salvador, porque ese es el faro, la guía del alma hacia la última vía, que es la vía unitiva, que es la que veremos con el camarín, donde el alma ya es uno con Dios. Por cierto, también aquí tenemos el tondo de San Francisco de Paula, precisamente porque es un ejemplo, como todos los santos son ejemplos para las personas que estamos viviendo aquí en la tierra, y en este caso pues el ejemplo también a través de la humildad de la penitencia y como patrono de esta orden mínima, que es la que tiene este convento, bueno, pues este ejemplo para el alma también como otra especie de faro. Lo que pasa que, claro, es un faro intermedio, por eso Cristo preside la propia escalera, que además pues estaría un poco a los pies de después el camarín Santa María de la Victoria, aunque no coincida exactamente, pero bueno, para simbolizar un poco este ascenso del alma. Y culminamos este recorrido, como no podía ser de otra forma, a los pies, a las plantas de nuestra patrona Santa María de la Victoria, que preside este magnífico camarín barroco, único en España, único en su género, ¿no, Francisco? Efectivamente, ciertamente este es uno de los camarines más interesantes, de los primeros de España, y también, como veremos, el propio templete que sustenta la propia imagen de la Virgen de la Victoria, que fue uno de los más interesantes en la historia del arte barroco español. Y lo fue por los estípites, que son esas 4 columnas, para que no entendamos, que vemos en la esquina sustentando lo que es el propio templete, que aunque el estípite y la columna salomónica son 2 elementos arquitectónicos que se empiezan a utilizar mayormente en el siglo XVIII, e incluso se teorizaba que el primer arquitecto y retablista que utiliza este elemento iconográfico, elemento arquitectónico, como el estípite, es Jerónimo Balbás en la iglesia del Sagrario de Sevilla, que después lo transportaría al retablo también de los Reyes en la Ciudad de México, en la catedral. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de que, por lo que parece, el primer estípite como elemento sustentante arquitectónico utilizado en el arte barroco, no solamente andaluz, español, incluso en el mundo, lo tenemos aquí en este templete. El estípite nos referimos a esta parte que estamos viendo, que sustenta el baldaquino donde se ubica la imagen de la patrona, ¿no? Efectivamente. Estos son los 4 elementos que, bueno, pues parece ser que son los primeros del mundo. Por lo menos, desde luego, porque se fecha este baldaquino en torno a 1700, ya que esta torre camarín está totalmente finalizada en 1699. Y analizando la imagen de Santa María de la Victoria, ¿qué podemos decir sobre ella? Sobre esa leyenda de que vino de manos del emperador Maximiliano, de que es de procedencia germana. ¿Qué hay de eso? Que es falsa. Por desgracia, bueno, estos son leyendas, pero el análisis de la propia imagen a nivel formal y a nivel técnico nos indica que seguramente su autor fuera alguien español, en torno al foco sevillano. Ha sido atribuida hace unos años al escultor Jorge Fernández, alemán. Lo que yo he estudiado, y a mi parecer la Virgen es más antigua, y bueno, saldrá publicado dentro de unos meses la autoría, pero vamos, yo lo sitúo cercanamente, ya lo adelanto aquí, al círculo de Pedro Millán.
Digo círculos y no al propio Pedro Millán, porque aunque la imagen se conserva bastante intacta, las modas, los cambios que sufrió durante el siglo XVI, XVII, XVIII, nos ha privado de una serie de elementos que fueran mucho más determinantes al respecto de esta autoría. No obstante, es verdad que tenemos documentos, por ejemplo, que nos hablan ya de una ermita, la Santa María de la Victoria, en 1493. Estamos hablando ya de que, desde luego, ahí tiene que estar la génesis, fuera esta escultura o fuera una pintura, a lo mejor que también cabe el caso, de esta devoción. Por tanto, la atribución a Jorge Fernández, que era un escultor un poquito posterior, que empieza a trabajar sobre todo a partir de 1504 en Córdoba. Claro, todavía no era muy conocido, por tanto, vamos a echarle cuenta de que si era conocido para encargarla, tuviera que ser en torno a 1510 o más concretamente en 1520, que es cuando muchas de sus obras se sitúan conservadas. Bueno, pues hacía muy retardataria esa atribución, ¿no?, esta imagen. A mi parecer, como decía, lo más propio de esta imagen es que fuera atribuible al círculo de Pedro Millán, otro de los grandes escultores del foco sevillano y antecesor del propio Jorge Fernández. Y Francisco, tú que has analizado en tu tesis doctoral toda la transformación de las imágenes medievales marianas, ¿qué podemos decir que conserva primitivo la imagen de nuestra patrona? Bueno, pues prácticamente está intacta la imagen, a excepción de, por ejemplo, el peñasco. El peñasco es un añadido en torno a 1700, puesto que la Virgen estaba sentada en un trono. El Niño Jesús que ahora mismo ostenta no es el original. Seguramente la imagen ha tenido 3 cambios de niño. El original, que no sabemos cuándo se cambió. Después llegaría otro, que actualmente se conserva en el museo, realizado por un escultor malagueño en 1861, Diego Gutiérrez Toro, y el actual, que es de Adrián Sueño, por la repristinación que sufrió la imagen. Lo de la repristinación viene a colación de que, bueno, como tantas imágenes marianas medievales, que fueron después un símbolo en sus respectivas localidades, sufrieron una serie de transformaciones a nivel de la iconografía y también de su visualidad y formalidad. Lo hemos visto en el tondo principal del retablo que tenemos aquí, ¿no?, donde la Virgen aparece revestida y se le añadían una serie de atributos. Bueno, el problema es que muchas de estas imágenes hacen ese tipo de cambios, ¿no? Y al final lo que era algo para destacarla, la unifica. Claro, cuando llegamos a finales del siglo XIX y principios del XX, algunos intelectuales se dan cuenta de que esa unificación no conviene para la identificación correcta de la imagen. Y entonces se producen las llamadas repristinaciones, es decir, volver al origen, o lo que se creía el origen, porque no deja de ser una reconstrucción, ¿no?, ficticia en parte. La ventaja que ha tenido Santa María de la Victoria es que efectivamente no ha sido una imagen muy tocada. Es decir, tenemos ejemplos de imágenes que han sido tremendamente mutiladas y por tanto la reconstrucción sufrida después, la repristinación, pues era una reconstrucción falsaria. En este caso no era tan así. No obstante, la imagen pues sí que tenemos cositas que se la han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, el pelo lo tendría dorado, la toca que le cubre la cabeza estaría un poquito desplazada hacia la frente. El propio niño, como hemos dicho, pues ya no es el original, no sabemos cómo sería, y el trono que tendría y que en torno a 1700 se le añade ese peñasco para hacer referencia a su leyenda de la Virgen y digamos, cómo interviene en la conquista de la ciudad. Y esta imagen, que como bien has dicho, ha tenido su época barroca, en la cual se revestía con ricos ropajes. ¿Qué opinión tienes tú sobre el eterno debate que siempre se produce en el mes de septiembre sobre que la Virgen recupere algunos de los textiles que tiene y sobre todo de las joyas, que también, de las buenas joyas que tiene la imagen de la patrona? Hombre, la verdad, yo no soy partidario de revestirla completamente, creo que no es necesario, porque la imagen tiene una calidad artística tan grande. Y es verdad que ahora mismo es identificable tal y como está, volvemos a hablar de lo de la imagen icono, que es innecesario, es revestirla por revestirla. Sí es cierto que teniendo este patrimonio, en alguna ocasión especial yo no sería contrario, por ejemplo, yo personalmente, opinión personal, que se le pusiera un manto, que además los tiene, pero ocasiones muy especiales, por tal de no cambiar lo que ya les propio la imagen. Lo que sí soy partidario es las joyas, puesto que eso no cambia el tipo iconográfico, ni la visualidad, ni la formalidad que actualmente ostenta, y que bueno, con el patrimonio joyero tan interesante y tan importante que tiene, como una de las grandes patronas de nuestro país, pues sí se le podrían colocar. Pero bueno, estos son cambios y debates que tampoco, yo creo que no le conviene a ciertas imágenes, ¿no? Cuando ya se ha llegado a un punto donde la imagen es reconocible, tiene ya casi 100 años la imagen así, expuesta. ¿De verdad es necesario ponerle un manto o realmente es un gusto porque nos gusta los encajes y los trapos? Y los trapos, sí, hablando de forma malamente, porque
a veces son cosas que no tienen por qué. Ya digo, teniéndolo de vez en cuando, en alguna ocasión especial, soy partidario porque lo tiene. Si no lo tuviera, mucho menos que sería partidario de esto, pero eso, ocasiones especiales. La imagen está muy bien como está. Es verdad que no es necesario estar revistiendo y tapando sus valores escultóricos, que son muy interesantes y muy importantes. Otra cosa que también sé que tú eres un gran defensor de que la imagen recupere en sus preseas de orfebrería la típica corona trilobulada, que era tan personal de la imagen de Santa María de la Victoria, ¿no? Eso sí, porque, bueno, es verdad que con la repristinación y la coronación de la imagen, pues ya se le hizo esta corona imitando un poco la de Isabel la Católica, que no deja de ser lo que decía antes, ¿no? La repristinación tiene elementos falsarios. Esto es un elemento falsario, ¿por qué? Porque no sabemos cómo era la corona tallada original en la propia imagen, no sabemos cómo era exactamente. Son recreaciones en base a otro modelo, en este caso, la corona original de Isabel la Católica. La Virgen tenía una impronta que yo creo que sí debería recuperar, por ejemplo, para diario, que era la corona trilobulada, un tipo de diseño trilobulada porque tiene 3 lóbulos, que era muy típico de Málaga. De hecho, yo diría que es de las cosas más personales en el diseño suntuario malagueño. Entonces, pues ciertamente sí que considero que es una cosa que la Real Archicofradía pues debería tomar en cuenta para recuperar. Y una vez analizada la imagen de nuestra patrona, ¿qué podríamos decir del baldaquino que la cobija? Bueno, el baldaquino fue supuestamente diseñado por Felipe de Unzurrúnzaga, un arquitecto que también se le asigna por el propio camarín y el diseño del camarín. La escultura, eso sí, seguramente sea de Jerónimo Gómez, que ya hemos hablado de él, discípulo de José Miguel Alfaro, que es el que hizo la mayoría de los tondos escultóricos del retablo y seguramente parte del retablo. Y de hecho, bueno, las cabezas de los ángeles, pues ya vemos que son muy propias de él. De hecho, Jerónimo Gómez, teoría personal, yo considero que sería el gran artífice de toda la escultura, de todo lo que implicó la Torre Camarín, incluida la crista. Que aunque la crista de la escultura se ha atribuido también a Félix de Saya, el gran discípulo de Pedro de Mena, un análisis más pormenorizado de las cabezas y demás indican ese deje un poco anatómico, más blando, digamos, que es muy propio de Jerónimo Gómez. Y además tiene razón de ser, puesto que si a un artista, que precisamente cuando se está construyendo todo el entramado de la Torre Camarín, está en su pleno apogeo, pues lógico que si se le encarga el retablo, supuestamente se le encarga el baldaquino, y seguramente se le encarga incluso la escultura de la yesería, pues lo lógico también pensás que no se le va a encargar a otro artista la yesería de la crista, sino que seguramente fuera todo realizado por el mismo taller. Taller, ojo, que no artista, puesto que, y de ahí también ese deje, ¿no? Esas faltas cualitativas. Estamos hablando de un gran taller que se dedicaba a hacer retablos, monumentos funerarios, los monumentos del Corpus. Entonces, claro, de ahí también esa pequeña dejes cualitativos con respecto a otros artistas, porque realmente esta escultura la realizaba muchas personas a la vez, era como una especie de pequeña industria, fábrica, y de ahí, bueno, estas faltas, pero... Este baldaquino que observamos que recuperó todo su esplendor tras la restauración, intervención que tuvo en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en Sevilla, ¿no? ¿Por qué es tan identitaria este maridaje entre la patrona y su templete? ¿Por qué es tan...? Yo creo que también tiene que ver precisamente con lo que comentaba de la evolución, digamos, desde el paso de la imagen con un tipo iconográfico genérico, la imagen medieval, ¿no?, a esa construcción de su iconicidad, es decir, lo que tenemos ahora, la Virgen como icono, que tú la ves en un solo vistazo y sabes qué Virgen es. No es una más porque está revestida, tiene no, sabes qué es porque tiene este templete que es un elemento identitario e inseparable de ella, tiene no sé qué, bueno, una serie de atributos personales de ella, una impronta visual personal que tú sabes que es ella y no una copia, una versión o otra virgen que también sea una Teótocos, como es el caso, ¿no?, a nivel de iconografía. Y bueno, pues que ciertamente este templete, al aparecer en tantas representaciones de estampa y demás, se ve que era algo que era tenido como un elemento indisoluble entre la imagen y el propio soporte. Y analizando la que es ya la parte alta del retablo del camarín, toda esta yesería, ¿qué nos podías comentar?
Bueno, pues el camarín, lo interesante es el último estadio de las 3 vías que hemos comentado, ¿no? Empezábamos con la cripta, la vía purgativa, la escalera y la sacristía con una sola columna que une, que era la vía iluminativa, y aquí alcanzamos la vía unitiva. El alma se hace uno con Dios, en este caso a través de la Virgen, que es su madre. Entonces, claro, por eso el triunfo tan característico, donde esto es el cielo y por tanto es fantasía pura y dura, es una prefiguración de lo que nos está por llegar. A la vez también es un triunfo en torno a la figura de la Virgen María. El propio Baldaquino hace referencia, bueno, el Baldaquino, la propia imagen y su atributo, a la Virgen como la mujer del Apocalipsis, la mujer triunfante, que es representación tanto de la Iglesia como de la Virgen, Madre de Cristo. Triunfa sobre el mal, por eso aparece en la base esos ángeles atlantes pisando la bola del mundo que es atenazada por el dragón del mal. La Virgen triunfa sobre el mar y triunfa sobre el mundo. Por supuesto tenemos las letanías lauretanas alrededor de todas las caras de este octógono, que también es una figura geométrica interesante porque hace referencia a la perfección de Dios. Y bueno, alcanzamos el cenit, que es el cielo, donde ya aparece, digamos, el sol, que no es un sol realmente, porque de hecho si nos fijamos aparece uno sol y la luna. El sol es referencia a Cristo, la luna es referencia a la Virgen, pero es la iluminación de Dios, con las 12 estrellas de Apocalipsis, 4 de ellas sobre 4 querubines. Los espejos también es una referencia a la propia Virgen, puesto que es la luz que refleja a Dios. Por eso aparece tanto espejo. De luego también es, como decía, una transfiguración, ¿no? Claro, cuando uno entra y hay que pensar la mentalidad, hoy día estamos llenos de, bueno, ¿cómo decirlo?, de cosas que vemos y ciertamente estamos acostumbrados a muchos efectos especiales y todas estas cosas no nos llaman, pero estos digamos que son los efectos especiales de la época. Cuando alguien entraba en una iglesia semi-oscura, pasaba por una cripta que estaba oscura, llena de esqueletos y toda esta historia, llegaba a la escalera, que empezaban los ventanales a dar luz, y llegaba aquí, que de golpe y porrazo, imaginémoslo, iluminados con las velas, la antorcha, los espejos reverberando. Era algo, vamos, los efectos como, vamos, para que lo entendamos, como entrar en una discoteca, una bola de estas de espejo, de golpe y porrazo, decía, Dios, ¿esto qué es? Lo que se dice la pura teatralidad barroca. Totalmente. Esto era teatro, pero con un significado, no era simplemente aparentar, es que querían hacer ver al fiel, al devoto que llegaba hasta aquí, que esto es lo que te espera. Pero tienes que alcanzar una serie de vías, que son las que hemos hablado, ¿no? Desde la muerte hasta alcanzar a Dios. Claro, la vía purgativa, que era la escalera, la vía iluminativa y la vía unitiva. Pues muchísimas gracias por tus 2 explicaciones, Francisco, y invitamos a todos los malagueños a que conozcan esta joya del patrimonio religioso de nuestra ciudad, lo que es la Torre Camarín de Santa María de la Victoria, nuestra madre y patrona. La solemne novena, festividad y procesión en honor de Santa María de la Victoria, patrona de la ciudad de Málaga y de su diócesis, se ha visto protagonizada por la apertura del año jubilar en la jornada del 8 de septiembre, concedido con motivo del 150 aniversario de la constitución de la Hermandad. Durante el periodo final del año 2024 y en el próximo de 2025, la venerada imagen de la patrona visitará distintos templos de la ciudad para recibir el homenaje filial de todos los malagueños, en una especie de santa misión como se celebraba antaño por motivos de especial trascendencia religiosa. La procesión discurrió como viene siendo tradicional, acompañada por una amplia representación de las distintas hermandades de Pasión y Gloria, por hermanos y devotos de Santa María de la Victoria, representación municipal, Junta de Gobierno de la Real Hermandad, Cabildo Catedralicio y cerrando la comitiva el señor obispo de la diócesis, Monseñor Jesús Catalá Ibáñez, en la que podría ser su última procesión como prelado diocesano, ya que debe presentar la renuncia ante el Papa el próximo 22 de diciembre. También la procesión de este año podría ser la que sirva de despedida al trono de orfebrería brihuega estrenado a finales de los 80 del pasado siglo, para dar paso al restaurado templete dieciochesco de procedencia archidonesa, que fue tan característico del icono patronal antaño y que ha sido recientemente restaurado y puesto en valor, pudiendo haber sido contemplado en la veneración que tuvo lugar en la catedral los días previos al comienzo de la novena.
Seguimos a la izquierda la cabeza. Ahí nos quedamos. Ya. Medio a la izquierda. Medio paso más a la izquierda. Dando y medio a la izquierda. Seguimos a la izquierda. Sigue la cabeza medio paso a la izquierda. Ahí se queda. Vamos a ponernos de acuerdo. Lo que tú quieras, pero de acuerdo. Lo mismo te digo. No, pero que ha empezado ya a dar la curva. No, pues. Incorporar el segundo, se acaba la permanencia. Dinámica.
paso a la izquierda. Eso. Otro medio a la izquierda. Perfecto, ¿quién toca la campana? ¿Tú? Vamos a la esperanza. Sin avanzar, medio a la derecha, sin avanzar. No avanzamos, no avanza la cabeza, el sitio. La cabeza no avanza. La cabeza no avanza.
Aguantando a la derecha. Seguimos medio a la derecha. Bien, bien. Además, si te fijas también, para el punto que no veas. Que verdad es más, cosas para un lado y Medio a la derecha. Vamos buscando la agua. esa, venga, poco a poco a la Medio derecha. paso a la derecha. Y nos quedamos ahí. Ahí está. Ahí nos quedamos. Medio a la izquierda. Aguantando a la izquierda. Corto, más corto. ¡Viva! ¡Viva! Guapa. Guapa. Paso a la izquierda. Paso a la izquierda. Paso a la izquierda. Paso a la izquierda. Paso a la derecha. Seguimos a la derecha. Sigue la cabeza medio paso a la derecha.
derecha a la cabeza. Un paso a la derecha a la cabeza. Vale, ahí quedó, ahí nos quedó. Ahí quedó. Si va la bici muy cortita, se va la bici para Allí empecé me hice daño y hoy me ha salido. Voy andando. Vente. A mandar. ¿Queréis más? No, ahora mismo. Por favor, para atrás. Vamos ahí, vamos. La cabeza va de frente ya. Y aquí la cosa.